Vamos a dar una serie de tips y de indicaciones para intentar sacar el máximo provecho a las tablas dinámicas. El índice de contenidos, como veis, es bastante escueto en mi línea. Entonces, nada, vamos a empezar. No voy a explicar cómo se hace una tabla dinámica porque no es el objetivo de este curso. Para eso y otros cursos podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de enseñaros a hacer muchas tablas dinámicas. El objetivo de este curso es ir un pasito más allá y contaros, daros ideas de detalles que estaban ahí pero que a lo mejor no hemos reparado en ellos y que pueden permitirnos facilitar esas cosas que siempre hacemos igual, pero que entre las opciones de las tablas dinámicas está la posibilidad de personalizar ciertas cosas y muchas veces no hemos caído en ellas, aunque las tenemos delante, y el objetivo de este ratito que vamos a estar juntos es descubriros todas esas cosas y hacer que seáis un poquito más ágiles en el día a día. Solo quiero hacer una pequeña mención de qué son las tablas dinámicas, porque me encuentro muchas veces en los cursos gente que utiliza tabla dinámica por inercia y no sabe, lo hace por inercia, pero no piensa realmente si esa es la mejor solución. Me decían el otro día, no, es que yo las utilizo para filtrar. Hombre, pues está muy bien, pero para filtrar están los filtros, no las tablas dinámicas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta dar estas dos ideas que tenéis ahí delante. Es una herramienta de Excel que sirve para agrupar y o resumir. Es decir, tenemos que tener un conjunto de datos. No hace falta que sea un conjunto extraordinariamente grande de datos, simplemente un conjunto de datos, a lo mejor con unas decenas ya es suficiente, no hace falta tener centenas o miles de datos. Y necesitamos esos datos, analizarlos y sacar conclusiones de ellos. Entonces, para sacar conclusiones de ellos es imprescindible agruparlos o resumirlos en base a uno o varios criterios, que a veces el criterio simplemente es un criterio temporal y lo que queremos es agruparlo por meses, por trimestres, otras veces por categoría, por comercial, por cliente. Hay muchos criterios y se puede hacer por varios de ellos a la vez. Y además de agruparlo, voy a querer realizar cálculos sencillos. No me malinterpretéis con lo de cálculos sencillos, porque los cálculos que pueden hacer una tabla dinámica son la leche, pero la operación básica que yo realizo pues son generalmente sumas, a veces medias, máximos, mínimos, es decir, operaciones sencillas, entre comillas, individualmente, pero que en conjunto es una pasada lo que se puede llegar a hacer con ellas y la facilidad que tiene para representar los datos de una manera o de otra, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Entonces, nada, dejamos ya la presentación y vamos aquí a mi querido Excel. Aquí tengo una tabla que saqué de la base de datos de Neptuno y le añadí unas cuantas cosas y es una excusa para poder ir contándoos lo que tengo preparado para hoy. Aquí tampoco tengo miles de filas, tengo 830, son suficientes. Y lo primero que quiero comentaros es para crear la tabla dinámica. Aquí siempre surge un poquito de duda. Entonces, si no hago nada y le digo directamente insertar tabla dinámica, él por defecto selecciona el rango actual, la región actual, mejor dicho, que en este caso llega desde A1 a 831. ¿Cuál es el ligero problema de hacerlo así? Pues que si luego vamos a añadir datos y no son datos que están consolidados, sino que es algo que está creciendo o es algo hasta el día de hoy, etcétera, pues voy a tener que modificar el origen y es un poco incómodo. Entonces, en este caso, mucha gente tenemos la costumbre de seleccionar columnas completas. ¿Qué pasa si selecciono columnas completas? Bueno, pues el único hándicap es que él es listo y sabe que las celdas de abajo del 832 están en blanco, pero sí que es verdad que va a aparecer una categoría en las tablas dinámicas en blanco que puedo filtrar y eliminar, que tampoco es grave, pero bueno, es un pequeño impedimento que nos genera un trabajo extra. Por el contrario, si hago esta elección, automáticamente todos los datos que estén en cualquiera de estas columnas van a estar incorporados en mi tabla dinámica, con lo cual no me tengo que preocupar ya de aumentar el rango. Así que gano por una parte y por otra parte tengo una pequeña molestia que es el hecho de que estén en blanco. Otra posible solución consiste en transformar este rango en tabla. Con control T lo convertimos en tabla y cuando lo convertimos en tabla, lo bueno de la tabla es que en teoría se autoexpande. Cuando yo estoy aquí y añado una fila nueva, automáticamente la tabla se autoexpande. El único problema de las tablas es que es una tabla. Entonces supone ciertas limitaciones y ciertas modificaciones en la forma de trabajar, que pueden o no ser un problema. Depende de cada uno. Hay quien le gusta trabajar con tablas y todo lo hace con tablas, pero sabéis que las tablas implican una nomenclatura diferente. Cuando tú pones la fórmula no te pone la celda, sino que te pone el nombre de la columna, con la arroba delante, sin la arroba. Entonces,
A veces transformar los datos en tabla pues implica otra forma de trabajar que no todo el mundo está cómodo. Además, cuando copiamos y pegamos datos debajo de la tabla, depende de cómo lo hagamos, hay algún matiz que hace que no se expanda la tabla automáticamente por temas de formato y demás. Entonces, puedo tener la falsa creencia de que si es una tabla, todo lo que añada se va a añadir, pero a veces nos encontramos con la sorpresa de que no es así. No siempre es así y puede darnos algún problemilla. Entonces, dicho esto, voy a quitar otra vez la tabla, le digo convertir en rango para dejarla como estaba y os voy a dar una alternativa poco conocida, pero que está ahí, que es el uso de la función desref. La función desref lleva mucho tiempo en Excel, es una de las grandes desconocidas que me encuentro normalmente cuando estoy en alguna clase que no la conoce casi nadie, siempre hay alguien que sí que la conoce, y la función desref permite definir un rango de forma dinámica. Entonces, mirad lo que voy a hacer. Voy a crear con desref, voy a crear un rango. Desref tiene 5 parámetros, desde qué celda quieres empezar a considerar el rango, a partir de esa celda cuántas filas y cuántas columnas quieres desplazarte para que empiece a contar, que en este caso no voy a utilizarlo, voy a poner 0 y ahora viene lo interesante. Aquí yo puedo decirle que el alto de la zona, que empieza desde la zona 1, utilizo la función contara cuenta celdas no vacías y le digo que cuente todas las celdas en la columna A. Eso para las filas. Y para las columnas hago lo mismo, pero con la fila 1. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Estoy consiguiendo, en el hipotético caso, importante lo que voy a decir ahora, en el hipotético caso de que mi tabla no tenga huecos ni tenga columnas por en medio, porque entonces, lógicamente, aquí se va a cometer un pequeño error, porque esas columnas no las va a contar como que están rellenas, pero a la hora de definir el rango va a ir reduciendo columnas, con lo cual sería un pequeño problema. Entonces, en el hipotético caso, que es el habitual, de que mi tabla sea compacta, que no tenga huecos, si utilizo esta fórmula que veis aquí, me va a dar como resultado un rango que al final es todo el rango que tenga datos en la hoja actual. Pues si esto lo defino como un nombre de rango, que es ahí donde está la gracia, en fórmulas administrador de nombres puedo crear un nuevo nombre de rango que sea mi tabla y aquí donde pone se refiere a es donde utilizo la función desref. Parece que estoy rizando un poco el rizo, pero al final el objetivo final es conseguir que él solito me ponga el rango que toca. Contar a 1, 2.1, cierro paréntesis. Es un poco incómodo esto de escribir aquí, pero bueno, podría haberlo trasladado de fuera, pero cuando lo trasladáis de fuera, ¿sabéis lo que pasa? Que define en base a la celda que está seleccionada, cambia y demás. Por cierto, en este cuadro de diálogo, igual que en otros cuadros de diálogo como el del formato condicional y la validación de datos, si ahora muevo la flecha del cursor, lo que pasa es que me intenta mover a donde esté el cursor, que estaba aquí abajo, y como veis me está intentando introducir una referencia de donde está moviendo el cursor. Para que no pase eso, tengo que conmutar el modo de edición, que aquí abajo a la izquierda veis que pone introducir o señalar. Pulso F2, la tecla de función F2 y conmuto ese modo. Ahora ya pone modificar, con lo cual ya puedo modificar el cursor hacia la izquierda y ya me muevo como si fuera un editor normal. Aquí lo tenemos, desref A1, 00, contar a la columna A, contar a la fila 1, le doy a aceptar y ese nombre de rango que es mi tabla, ya lo tengo aquí creado, es el que voy a utilizar para crear la tabla dinámica. Voy a borrar esto. Entonces ahora para crear mi tabla dinámica, menú insertar, tabla dinámica y aquí es donde voy a utilizar el nombrecito. Pulso F3 para que me salgan los nombres de rango que tengo. Aquí está mi tabla. Le voy a decir para probar aquí que la coloque aquí al lado, un pequeñito. Me dice que la referencia no es válida, algún detalle se me ha ido, vamos a ver. Fórmulas, administrador de nombres, mi tabla. Pues sí, aún así, el puñetero, mirad lo que ha hecho. Me ha cambiado a pesar de que yo le he dicho lo que tenía que hacer, como el cursor lo tenía en otra celda diferente, el puñetero ha hecho lo que ha querido. No pasa nada. A grandes males, grandes remedios. Voy a solucionarlo. Aquí voy a poner a 1, datos a 1, punto y coma 0, punto y coma 0, punto y coma contara. Me ha vuelto a poner otra vez aquí una expresión que no es la buena y aquí tengo que ponerle columna A y aquí en el segundo contara tengo que ponerle la fila 1. Aquí está, fila 1. Datos A1, 0, contara columna A, contura, vale.
Guardamos los cambios y a ver si ahora no me hace la puñeta. Insertar tabla dinámica. Aquí le pulso F3, selecciono mi tabla, le digo que la coloque aquí la tabla dinámica, le doy a aceptar y me dice que no es válido. Se ha ido aquí a otra zona. Me está haciendo un poco la puñeta, pero no pasa nada, no desesperamos, lo conseguiremos. Datos A1, datos columna A y contar a datos. Me falta un 0, juraría que lo he puesto. Ahí está. A la tercera o la vencida, vamos allá. A ver, se me ha movido aquí el rango, se me ha ido al final del todo. Vale. Repetimos, insertar, tabla dinámica. Habéis perdido la confianza en mí, pero lo voy a conseguir. Bueno, se resiste. Vamos a ponerle una hoja de cálculo nueva. No me quiere hacer caso. Bueno. Joder, había puesto A1 y cada vez me lo cambia. ¿Habéis visto qué puñetero es? Datos A1 con tara, columna A, cerrar, guardar los datos. Vamos a ver si lo he guardado bien. Datos A1, datos A, aquí está. Vale. Insertar, tabla dinámica. Aquí le pongo F3. Y aquí le digo aquí. Hostia, sigue sin hacerme caso. Jolines. Me lo vuelve a cambiar. ¿Sabéis por qué es? Porque el cursor lo tengo en una celda diferente. Tengo que tener el cursor en la celda A1 para que cuando ponga la fórmula del desref me lo coja correctamente. Y ese detalle, si no lo tienes en cuenta, es un rollo. Datos A1, 00, contar a datos, cerrar, guardar datos. Bueno. Dejo el cursor en esta celda y hago el último intento y si no, voy a desistir, que no sé qué está pasando ahora mismo. He pulsado donde no quería. Aquí. Bueno, al final ha salido. Tenía que tener el cursor en la celda 1, perdonad. Bueno, el caso es que ahora ya tengo mi tabla dinámica y no tengo, ha cogido un rango dinámico. Aquí tengo que llega hasta la fila que tiene que llegar y si añado algún dato, es lo que quería deciros, si añado algún dato aquí, voy a duplicar este dato, por ejemplo, control C y control V, y aquí pongo, por ejemplo, otro comercial que no existe, que es Ramón. Cuando actualizo la tabla dinámica, vais a ver que directamente coge el dato de Ramón. Bueno, me sigue haciendo la puñeta. Tengo que tener el cursor en la celda 1. Actualizo. Nada, se me revela hoy esto. Mira que lo he probado a veces antes de contároslo, pero algo está fallando. Bueno, lo investigaré y os lo pondré en los comentarios del vídeo. Disculpad que algún detalle se está escapando ahí y no sé por qué no me sale. Vamos a ver las opciones de tabla dinámica que quería llamar vuestra atención sobre varios aspectos. En opciones de tabla dinámica, que es un menú en el que pocas veces entramos, lo primero que quería comentaros era en el menú formato. En el menú formato tengo dos opciones muy interesantes. Una es cómo quiero que me muestre los valores erróneos. En el caso de que mi tabla tenga valores erróneos, divisiones por cero o algún otro tipo, si no activo este check, en la tabla aparecen las divisiones por cero como errores. En cambio, si activo este check, es algo parecido a la impresión. En la impresión yo puedo decirle cómo quiero que me muestre los valores erróneos. Entonces aquí puedo decirle cómo quiero que me lo muestre. A lo mejor no le digo nada, o le pongo dos guiones, o le pongo un cero, o lo que sea.
Esta misma opción es la que tenéis aquí en archivo imprimir. En archivo imprimir, en opciones de impresión, en configurar página. Aquí tenemos una opción errores. Errores de celda. Aquí puedo decirle cómo quiero que me muestre los errores de celda. ¿Lo veis? Entonces, si no le digo nada, me lo pone como en la hoja, pero si no le puedo decir lo que quiero que haga. Pues lo mismo, cuando tengo aquí en la tabla dinámica, desde las opciones de tabla dinámica, puedo decirle, aquí en opciones de tabla dinámica, puedo decirle cómo quiero que represente los valores de error. Y lo mismo para las celdas vacías. Para las celdas vacías a veces no me interesa que ponga un 0 o que no ponga, mejor dicho, que no ponga nada. Entonces yo puedo especificar qué quiero que muestre para las celdas vacías, que a lo mejor es un 0 o a lo mejor es una palabra o a lo mejor es la palabra pendiente o son 2 guiones, pero veis, puedo especificar para las celdas vacías lo que quiero que muestre la tabla dinámica. Y estas dos de aquí abajo son especialmente interesantes porque las tengo marcadas ahora mismo. Veis que pone autoajustar ancho de columna al actualizar. Si tenéis activado esto, cada vez que actualizas la tabla dinámica, se autoajustan de nuevo las columnas. Entonces, es muy habitual que tengamos ya nuestra tabla dinámica perfectamente cuadrada, con todo en su sitio, y que cada vez que le da actualizar, porque sea un número más grande o un número más pequeño, me lo mueve todo de sitio. Entonces, precisamente para eso sirve este check. Si desactivo este check, lo que consigo es que cada vez que actualice la tabla dinámica no se modifiquen los anchos de las columnas, ¿vale? Y este de aquí abajo va un poquito más allá, no solo hace referencia al ancho de las columnas, sino que hace referencia a todo el conjunto del formato de la celda. Por ejemplo, que yo le ponga un formato de número concreto, o que le ponga un sombreado, o que le ponga cualquier característica. Si activo este check, cada vez que actualice la tabla dinámica, no se modifican esas características, sino que se quedan fijadas de alguna manera, ¿vale? Así que atención a estos 4, que son súper interesantes. En cuanto a totales y filtros, aquí quería llamar vuestra atención sobre este dato de aquí. Fijaos que pone permitir varios filtros por campo. De normal, en una tabla dinámica, yo tengo posibilidad de elegir diferentes filtros, pero si elijo uno, por ejemplo, aquí le digo, yo que sé, que termine por la letra A, que creo que hay un par que terminan por la letra A, perfecto. Pero si le he puesto ese criterio, ahora no puedo aplicar otro valor y decirle que me filtre los que sean. El filtro de valor hace referencia, fijaros, a la suma de cargo. El filtro de etiqueta hace referencia a los nombres y el filtro de valor hace referencia a los cálculos. Entonces le puedo decir aquí que me muestre los que sean, a ver qué valores tengo, 150, 1,5 millones. Pues le puedo decir que me muestre los que sean mayores de 1,5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y solo les va a quedar uno, pero el otro filtro ha desaparecido, ¿veis? Porque no puede haber varios filtros a la vez, salvo que active este check que os estaba diciendo. Si yo activo este check que os estaba diciendo de totales y filtros, de varios filtros a la vez, puedo tener ya aplicado uno y volver a aplicar otro. Por ejemplo, en filtros de valor voy a decirle los que sean mayores de 500.000, que deberían ser todos. Y además voy a decirle que solo me muestre los que acaben en A, como decía antes. Termina con A. Y si os fijáis, ahora mismo estoy aplicando ambos filtros a la vez. ¿Veis? Tengo los dos filtros a la vez. Pues eso es gracias a que he activado ese check de varios filtros a la vez. Voy a quitarlo y lo dejo como estaba. En totales y filtros. Hay varios filtros aplicados, me está avisando y al quitarlo pues va a quitar los filtros y se quedará solo uno de ellos. Vale, en cuanto a la ordenación. Por defecto, si no le digo lo contrario, él cualquier campo de la tabla dinámica lo ordena por orden alfabético. ¿Veis? Aquí está Elena, Jorge, Juan, Luis, María. Yo puedo alterar ese orden. Voy a hacer un poquito de zoom. Yo puedo alterar ese orden de manera manual. Imaginaos que me interesa que María sea el primero, pues puedo coger a María y ponerlo el primero. Él me deja alterar ese orden en cualquier momento. Pero para el caso de que yo tenga un orden establecido que no sea el alfabético, yo puedo crear una lista personalizada y aplicar esa lista personalizada como criterio de ordenación. Mirad, yo tengo una lista personalizada, la he hecho y la he deshecho varias veces, ahora no recuerdo si la tengo o no, vamos a mirar, sí que la tengo. Que empieza, la lista personalizada se crea en archivo, opciones,
avanzadas, y aquí abajo del todo tenéis listas personalizadas. Entonces yo tengo una lista creada que es Juan, María, Elena, Jorge y Luis. Este es el orden que yo quiero que tenga este campo en concreto. Pues he creado una lista personalizada de manera que si yo activo la opción, de la tabla dinámica de ordenar utilizando tablas dinámicas, utilizando listas personalizadas, perdón, cuando le digo ordenar, mirad qué orden pone. Le digo ordenar de la A a la Z y no me hace caso. Realmente lo que está haciendo es ordenar por orden de la lista personalizada esa. Entonces, si tenéis que hacer tablas dinámicas y queréis un orden concreto y no queréis tener que hacerlo manualmente cada vez, os recomiendo que creéis una lista personalizada y así automáticamente, diciéndole que ordene, él lo que va a hacer es ordenar en ese orden. Me falta comentar un par de opciones más que quería llamar vuestra atención y es aquí en datos. Aquí en datos hay una opción que pone guardar datos de origen con el archivo. Eso quiere decir que es como que se hace una copia de los datos que hay en el momento que se guarda el archivo para que cuando abra la tabla dinámica no tenga que acceder a los datos, sino que los tenga ahí ya con él y coja esa última versión que tenía, no estar actualizado. Para que esté actualizado, ¿qué tengo que hacer? Esta opción. Si activo esta opción, cada vez que yo abra el archivo de tabla dinámica, voy a conseguir que se actualicen los datos de la tabla dinámica automáticamente, al margen de que yo luego pueda darle todas las veces que quiera para actualizar, pero actualizando este check, activando, perdón, este check, consigo que automáticamente se actualice. Así que tenedlo en cuenta y por lo menos que nos suene que esto se puede hacer y luego ya lo utilizaremos cuando nos interese. Vale, respecto a opciones de configuración hay alguna más, pero esas son las que me había apuntado para comentaros porque son especialmente interesantes y muchas veces cosas que me obliga a hacer de manera manual, teniendo en cuenta esas opciones, puedo conseguir que no se produzca ese trabajo extra cada vez, sino que teniendo en cuenta el tema de configuración, por ejemplo, he visto muchas veces que si no le das a esto, cada vez tienes que autoajustar, pues que sepamos que se puede eliminar esa opción de autoajustar o de mantener el formato para no tener que hacer ese trabajo cada vez, ¿vale? Bueno, también es posible, imaginaos que yo aquí necesito poner el apellido de María y es María, yo qué sé, María Robles, pues me deja cambiarlo. Me deja cambiarlo y él se acuerda ya que María, a partir de ahora, es María Robles. De esa manera, si utilizo, no sé, voy a poner aquí, por ejemplo, sección por encima de comercial, y fijaos que todas las veces que escribe María Robles, él ya se acuerda que ese ítem de María, a partir de ahora, tiene que ser María Robles. O sea, que puedo renombrar sin tener que ir a la tabla de origen, que sería el paso habitual, venir aquí, hacer un buscar y reemplazar y cambiar María por María Robles, pues en vez de hacer ese trabajo manual, simplemente aquí renombro y ya automáticamente dentro de esta tabla dinámica él ya sabe que María es María Robles y lo deja así hasta que yo le diga lo contrario. ¿Vale? Opción interesante. También se puede personalizar esto de aquí arriba. Supongo que lo ha visto que te he dado alguna vez, pero aquí en etiquetas de filas, si yo quiero poner, por ejemplo, comercial, pues puedo ponerlo. Comercial. Aquí en suma de cargos, si quiero poner facturación, pues puedo ponerlo. Facturación. Todo eso me deja cambiarlo. Mientras que el nombre que yo ponga no coincida con el nombre de un campo, que es la única limitación. Por cierto, esto de la derecha igual os ha llamado la atención, pero la disposición por defecto es esta, que te pone encima la lista de campos y abajo la cuadrícula. A mí me gusta más utilizar esta otra, de la segunda, que lo que te pone son dos columnas. Una columna donde tienes la lista de campos y otra columna donde tienes la cuadrícula. Es cuestión de costumbres, pero bueno, a mí me resulta más práctico trabajar así. Y aquí también haré mención especial a esta última opción, que por defecto él te ordena los campos por el orden que estaban en el origen de datos, pero cuando tenemos un volumen grande de datos, a veces puede resultar útil el ordenarlos por orden alfabético, que no estén aquí en el mismo orden que estaban en la tabla original, sino que estén en el nuevo orden, en el orden alfabético para encontrar los campos de manera muchísimo más ágil. Aquí que tengo 6 o 7 da exactamente igual, pero cuando tengo unas cuantas decenas de columnas, pues el tenerlos por orden alfabético sí que marca la diferencia, ¿vale?
Otro detalle que quería comentaros es sobre el formato condicional. Si yo aplico un formato condicional en estas celdas y no selecciono el total, él está detectando que lo quiero activar en esas celdas en concreto. Y si luego apareciera una categoría extra porque añade un dato con un nombre más, no se aplicaría el formato condicional ahí. Entonces, existe una forma de hacerlo correcta. Voy a quitar los decimales estos que me están poniendo malo de verlos. Moneda, 0 decimales. Existe una forma correcta de hacerlo, podríamos decir, que es crear el formato condicional seleccionando incluido el total. Ahora veréis por qué lo digo. Selecciono el total también, aplico una regla de formato condicional que me marque los que están por encima de la media, por ejemplo, pero claro, el problema es que el total desvirtúa esa media. Entonces hay una opción, cuando ya tienes la regla creada, fijaos que hay una opción en editar regla, en administrar reglas, cojo esta regla, la edito y aquí arriba aparece algo que no suele aparecer cuando hacemos el formato condicional y es que puedo especificar si quiero aplicar la regla a todas las celdas seleccionadas o fijaos aquí abajo lo que pone, para las celdas que muestran comerciales, facturación para comerciales. Es decir, en total no lo va a aplicar ni lo va a tener en cuenta, pero sí que he extendido la selección hasta abajo, con lo cual le doy a aceptar y ahora lo hace bien. Y si yo añado, si añadiera otra categoría o cambiar otra categoría, entonces sí que tendría en cuenta esa línea para esa categoría que he creado, porque estoy extendiendo el rango desde B4 hasta B9, con lo cual todas las líneas intermedias que aparecieran también lo tienen en cuenta. Entonces este es un truco para no tener que cada vez que añado líneas el formato condicional no se aplica, tengo que rehacer la regla, extender el rango, pues de esta manera ya te olvidas. Aquí, independientemente de los que aparezcan, va a clavarlo y lo va a hacer como tiene que hacerlo. ¿Vale? Muy bien. Y la última parte que quería contaros es otra opción, aunque está el Power BI para esto, que lo hace de manera maravillosa, pero hay que tener una licencia, hay que conocerlo. Sin salirnos de Excel, yo puedo crear múltiples tablas dinámicas, que es lo que tenéis aquí. Aquí tengo tengo 5 tablas dinámicas con segmentaciones de datos que actúan todas sobre la misma tabla. Y además, las segmentaciones de datos están vinculadas para todas. Si yo añado aquí cualquier dato o cambio cualquier dato, me actúa sobre las 5 tablas. ¿Por qué digo 5? Porque aquí tengo una, que es especial, ahora os diré que están los totales. Aquí tengo el top 10 de los países por facturación, aquí tengo por comercial el total, por sección el total y tengo aquí filtradas 3 ciudades y me muestran esas ciudades, esos comerciales y en esos departamentos lo que han vendido. Aquí está. ¿Cómo se hace esto? Pues la diferencia es que cuando voy a crear una tabla, ya os lo he enseñado antes, cuando voy a crear una tabla, yo tengo la opción de decirle que la cree en una hoja nueva o que la cree en una posición concreta. Pues esta tabla que estáis viendo la he construido creando tablitas en una posición concreta. ¿Vale? Voy a borrar, por ejemplo, esta última. Por cierto, para borrar una tabla dinámica, en una tabla como esta que tengo varias, no vale con suprimirlo y ya está, sino que tengo que hacer una selección de toda la tabla dinámica con las acciones de tabla dinámica, le digo seleccionar toda la tabla y ahora si le digo borrar, lo que hace es resetearla, pero no la borra. Para borrarla tengo que irme a borrar todo. Aquí le digo borrar todo y desaparece la tabla del todo. Ahora sí que se la acaba de cargar. Voy a crear una nueva aquí a ver hasta qué celda llega esto. Vale, tendría que poner aquí en C19. Vamos allá. Aquí, insertar, tabla dinámica, el rango dejo este y en hoja de cálculo existente le digo que lo ponga en esta celda, en C19. Le digo aceptar y me crea aquí la tabla dinámica y aquí simplemente añado el cargo y ciudad destinatario en las filas. Vale, voy a hacer todos los pasos para convertir esta tabla en esta que veis aquí arriba, que no tiene el filtro, que tiene el diseño cambiado, varios detallitos que he hecho y así os doy ideas de cosas que se pueden hacer. Vale, voy a aplicar el filtro primero para que sea más escueta. Voy a coger aquí simplemente 2 o 3 ciudades. Barcelona, Berlín, Buenos Aires, estas 3, por ejemplo. Solo me está mostrando esas 3. Si no quiero que me muestre los totales, pues aquí en diseño de la tabla dinámica puedo decirle que desactive totales. Si no quiero que me muestre el filtro, en este caso sí que quiero que lo muestre, pero en esta de arriba que he quitado el filtro, mirad cómo lo he hecho. Hay una opción aquí
en mostrar, que te dice mostrar o no mostrar encabezados de campo. Si le digo no mostrar encabezados de campo, directamente desaparece el nombre que hay aquí, aquí puedo escribir lo que quiera, y quita el filtro. Para quitar el filtro y dejar los nombres hay que hacerlo desde Visual Basic, no se puede hacer desde Excel es todo o nada. O sea, que os quito los encabezados o no los quito. Entonces, estás aquí arriba, directamente le he dicho quitar encabezados, así quita el filtro y la única forma de filtrar sería mediante la segmentación de datos que veis aquí a la derecha. Bueno, pues aquí sí que quiero dejar el filtro, aquí pongo ciudades y aquí pongo total por ciudad. Si quiero el formato ese naranja que veis ahí, pues eso está en diseño. Aquí tengo varios diseños predefinidos. Si entro aquí abajo en nuevo estilo, puedo definir todo como yo quiera, que tenga recuadro, que no tenga, etcétera, etcétera. Aquí simplemente cojo uno de los que tiene predefinidos y ya está. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, el formato de número, como siempre. Formato de número, moneda, 0 decimales. ¿Vale? La Excel esta que veis, bueno, le he quitado las líneas de, aquí donde pone líneas de cuadrícula, las he desactivado y para que aparezca esto que estáis viendo de la zona negra, lo que he hecho es ocultar. Desde la columna K hacia el final he seleccionado todas y le he dicho botón derecho ocultar, con lo cual no las muestre. Por aquí abajo lo mismo, le he dicho que a partir de la fila 25 no las muestre, con lo cual las oculto y se queda este aspecto un poquito más bonito. Vale, esto que veis aquí es un cuadro de texto. ¿Por qué he hecho un cuadro de texto? Porque debajo hay una tabla dinámica que simplemente me dice el total de lo que tenga seleccionado. Entonces he hecho un cuadro de texto y he vinculado el contenido del cuadro de texto al contenido de la celda F4. ¿Cómo se hace eso? Pues hay una forma especial de hacerlo, vale para cuadros de texto, vale para formas, vale para títulos de gráfico, que consiste en algo tan tonto como situarme dentro no seleccionar el cuadro de texto y venirme, en vez de escribir dentro del cuadro de texto, en vez de escribir ahí, venirme a la barra de fórmulas y hay que poner el igual, no se puede poner el más, hay que poner el igual y la referencia de la celda a la que quiero que muestre en su interior. Es F4, pues F4 me acaba de cambiar el formato, no pasa nada. Es F4, entonces pongo directamente F4 y en este cuadro de texto siempre me muestra, fijaos que si cambio la segmentación me cambia el total de facturación y este cuadro de texto se actualiza siempre. Con lo cual yo ya puedo optar por poner ahí el formato que necesite y que el cuadro de texto no altere el alto de las filas y las columnas y tener un elemento flotante, que en este caso me interesa que esté ahí para que me muestre de manera más cómoda el total que representa esa celda. Vale, la segmentación cuando yo la creo por defecto solo afecta a una tabla. De hecho, fijaos que estas segmentaciones están afectando a todas las tablas menos a esta que he borrado y he vuelto a crear. ¿Por qué? Porque hay una propiedad en la segmentación de datos. Si pincho aquí en la segmentación de datos, hay una propiedad que es conexiones de informes. Entonces yo ahí puedo decirle, perdón, puedo decirle esta segmentación a qué tablas dinámicas quiero que afecte. Aquí están marcadas las tablas dinámicas. A ver, me está mostrando. A ver, esta, por ejemplo, que me está mostrando. Pincho aquí en conexiones de informes y me muestra las tablas dinámicas. Ahí está, las tablas dinámicas que está actuando. Esta de aquí no me da cuenta si está actuando o no. No, no está actuando esta. A ver. Sí, como tengo seleccionado varias ciudades es un poco especial, sí. Igual que esta de aquí abajo me afecta. Puedo seleccionar un año u otro. Y esta lo mismo. En propiedades de la segmentación puedo elegir a qué tablas dinámicas quiero que afecte. Voy a coger varias y veréis cómo ahora me afecta a todas. Cuando pincho un año, ¿veis? Me afecta a todas las tablas dinámicas que tenga seleccionadas. La segmentación de datos se puede personalizar también. No tiene demasiadas opciones, pero aquí con botón derecho accedo a configuración de segmentación de datos y puedo decirle, por ejemplo, que no me muestre el encabezado. Si le digo que no me muestre el encabezado, lo que quita es esta parte de arriba y se queda un poquito más reducida y me quita la zona que sobra. Aquí puedo cambiar el tamaño de esto, puedo colocarlo en la ubicación que me interese, etcétera.
Y el aspecto de la segmentación de datos, lo mismo. Cuando tengo seleccionada la segmentación de datos, me deja elegir el formato que quiera. Aquí creo que he cogido el amarillo pero puedes coger el formato que quieras. Lo último que faltaría sería proteger la hoja, que cuando yo protejo la hoja, en revisar, proteger hoja, me deja elegir si quiero que se puedan seguir usando las tablas dinámicas y si quiero permitir modificar objetos. Modificar objetos sería, por ejemplo, la segmentación de datos. Entonces, si yo le digo que no puedo modificar objetos, me dejaría toquetear las tablas dinámicas, pero no funcionaría estos botones porque están deshabilitados. Entonces, lo que tendría que hacer es decirle que sí que quiero modificar objetos. El problema es si le digo modificar objetos, es que entonces podría moverlo, pero eso tiene solución también porque yo puedo entrar en las propiedades, voy a desproteger, puedo entrar en las propiedades de esta segmentación de datos, con control 1, entro en las propiedades y puedo decirle deshabilitar, cambiar tamaño y mover. Si le digo deshabilitar, cambiar tamaño y mover y el objeto ya tiene bloqueada esa propiedad, pues como veis ahora, aunque pinche en él, no me deja moverlo, me deja utilizarlo como segmentación de datos, pero no me permite moverlo. En estos tendría que hacer lo mismo, si no quiero que se muevan, tendría que entrar aquí, decirle deshabilitar y en este lo mismo, tendría que deshabilitar y de esa manera funcionarían, pero no. Para seleccionar varios utilizo la tecla control, supongo que lo sabíais, pero lo digo por si acaso. Aquí selecciono y todas estas tablas dinámicas son diferentes tablas dinámicas que dependen todas de la misma y estas segmentaciones de datos, como veis, afectan a todas las tablas dinámicas. Es una segmentación que gracias, os repito dónde estaba esto, desprotejo la hoja. En segmentación de datos, aquí en conexiones de informe, puedo especificar a qué tablas quiero que afecte. De todas las tablas que tengo creadas, puedo decirle a qué tablas quiero que afecte. Bueno, pues esto es una idea. Por supuesto, hay herramientas como el Power BI específicas para esto, pero desde Excel, si tenemos todo nuestro ecosistema en Excel y queremos seguir aprovechándolo, pues aquí os he dado una idea de cosas chulas que se pueden hacer para sacarle el máximo partido a Excel. Y luego, además, si protegemos, como os he dicho, pues evito que me cambien cosas de sitio, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí todo lo que tenía preparado para contaros. Así que abrimos turno de preguntas. Disculpad por el principio que me he atascado ahí con una cosilla. Investigaré yo, os lo pondré en los comentarios del vídeo, buscaré qué es lo que está pasando, que es alguna tontería, se me escapa y os pondré cuál es la solución. Pues nada, adelante con las preguntas. Tenéis en Zoom una herramienta que pone preguntas y si no por el chat creo que también podéis preguntar. Veo que Víctor levanta la mano. No sé si le puedes dar paso, Sergio, o directamente me pregunta por el método que tú me digas. Pues como quieras, Ramón. Si quieres Dale paso. preguntas y respuestas, si quieres le doy paso. Es Me Víctor. preguntan por aquí, sí, un segundo, me preguntan ya, bueno, dale paso a Víctor, ya que ha levantado la mano, ya la contesto al asistente anónimo que me pregunta por aquí cómo borrar la tabla dinámica. Hola, Víctor, Ramón. dale caña, muy buenas. Hola. A ver, te estaba escribiendo, pero casi mejor verbalmente. Dispara. En algunas ocasiones, y no sé por qué, cuando en una tabla dinámica metemos una columna que contiene fechas, Sí. después, a la hora de agrupar, no me agrupa. Me muestra constantemente las fechas desagregadas, o sea, 1, 2, 3, 4 de un mes, en lugar de mostrármelo por meses o Sí, por años. te hago un ejemplo de eso, Víctor, para que veas ¿No? cuál es la solución. Mira, en esta, bueno, voy a hacer una desde cero, que lo acabo antes, insertar tabla dinámica, una nueva hoja de cálculo. Cuando agrego aquí voy a añadir cargo y voy a añadir fecha, que es la que tú me decías. Cuando añado fecha a las filas, normalmente agrupa como a él le da la gana, como tú bien has dicho, pero No, no, no. Eso es lo que quiero. Lo que no consigo es eso. Vale, pues te digo cómo se hace. Vamos a suponer que eso no lo ha hecho, ¿vale? Vamos a suponer que tengo las fechas así, separadas. Aquí pone por meses, pero bueno, te digo cómo se cambia, Víctor. Es tan sencillo como situarte en una celda que tenga la fecha, en este caso enero, febrero, y irte con botón derecho a la opción agrupar. Y cuando le Está dices, deshabilitado. Cuando eso pasa, está deshabilitado. ostras, Sí, ¿las sí, es fechas, un poltergeist, sí, sí. las No, fechas tienen algún formato específico o vienen de algún programa diferente o es no, 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 no. O sea,
no he conseguido, porque no le he encontrado ninguna diferencia. No sé por qué pasa. Ya, pues si quieres Cambio lo formatos, miramos. copiado Si y quieres, pegado los valores si quieres me mandas que el sea una tabla, fichero, que si no quieres me sé. mandas el fichero y lo miramos juntos, Víctor, a ver si se nos ocurre algo. Vale, cuando me ocurra te lo envío. Exacto. Si no, se me ocurre que si utilizamos el apoyo del Power Pivot, que tiene un soporte cojonudo para las fechas, probablemente por ahí podamos saltárnoslo, pero complica un poco el tema. De todas formas, lo que te digo, mándamelo y lo vemos juntos cuando quieras y a ver si se nos ocurre algo, ¿vale? Vale, gracias. De nada a ti. Me preguntaban por aquí cómo puedo repetir cómo borrar la tabla dinámica. Por supuesto, para borrar la tabla dinámica, lo correcto para asegurarnos de no hacerlo mal es en acciones de tabla dinámica, lo primero selecciono, pero le digo seleccionar toda la tabla dinámica. Si le digo seleccionar toda la tabla dinámica, ahora tengo dos opciones. Si lo que quiero es resetearla, aquí donde pone borrar y le digo borrar todo, cuando la borro, fíjate lo que pasa, la borra, pero se queda ya ahí el esqueleto para seguir creando la tabla dinámica. Si no es eso lo que yo quiero, sino que lo que quiero es cargármela de todo, que entiendo que eso es lo que me estás preguntando, una vez la tengo seleccionada con seleccionar toda la tabla, lo que tengo que hacer, lo que yo he hecho, que no falla, es irme a inicio y en la goma de borrar, borrar todo. Ahí me cargo todo y la tabla dinámica desaparece del todo. Eso es lo que he hecho antes y lo que entiendo que te referías con la pregunta. Muy bien. ¿Más cosas? De nada. ¿Alguna preguntita más? Es gratis, ¿eh? Podéis preguntar. Raúl Custodio tiene la mano levantada. Víctor, ¿le das paso, por favor? Sergio, ¿le das paso a Raúl, por favor? Ya lo tiene, Ramón. Raúl, adelante, muy buenas. ¿Me oís? Es que no sé si tengo micrófono. Te oímos, sí. ¿Ah, sí? Vale. ¿Cómo creas la segmentación de datos, Ramón? Es que me mola mucho. Como los Pues filtros estos de ahí, te digo, de la multitabla, sí. Mira, los campos de la derecha, yo qué sé, sí, la lo que utilizas segmentación. para filtrar, vamos. Te digo cómo se hace ahora Sí, mismo, Raúl. Mira, hago por una favor. tabla dinámica nueva y arrastro simplemente comercial Vale. y cargo. Y la segmentación realmente pueden ser elementos que ya aparezcan en las filas o en las columnas o incluso en los filtros de informe. Por ejemplo, puedo poner un filtro de informe que Sí, sea sí. sección, filas, todo eso es Vale. independiente. Aquí encima Ajá. del mismo campo puedes crearlo ya. Si quiero crear una segmentación, por ejemplo, por comercial, botón Vale. derecho, agregar como segmentación de datos y ya te Vale. aparece. Ok. Y Vale. si no, aquí Bueno. arriba tienes el botón también. Si ves en la barra de la tabla dinámica, tienes el botón. Hay Vale. dos, hay Vale. dos tipos de segmentación de datos. La segmentación de datos estándar, que es la que estás viendo, y una específica que solo es para valores tipo fecha. Es este que pone insertar escala de tiempo. Si le digo insertar escala de tiempo, fecha pedido, que es el único campo de tipo fecha, me crea una barrita temporal en la que puedo elegir la unidad de tiempo incluso, y entonces de manera gráfica Hola, David. y muy cómoda, pues puedo Pues un seleccionar. poco tranquilo. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Ramón. De nada. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, ya sabéis, si queréis conocer todos los secretos de las tablas dinámicas, estaré encantado de explicaroslo eso junto con otras muchas cosas muy interesantes que hay en Excel, que hay mucha gente que me dice, quiero hacer tablas dinámicas, pero al final la tabla dinámica es una herramienta que antes de utilizarla tenemos que conocer muy bien Excel. Entonces, es algo muy habitual. En los cursos me decís, no, quiero ver tablas dinámicas. Digo, vale, sí, pero déjame que primero te explique las cosas previas, porque si te explico la tabla dinámica primero, tengo que hacer uso de conceptos y de herramientas de Excel que no te he explicado. Entonces, las tablas dinámicas están muy bien, pero no es la solución a todos tus problemas, ¿vale? Es una herramienta más que soluciona ciertas cosas. Lo que os he dicho en la presentación, soluciona cuando tengo una gran cantidad de datos y lo que necesito es, aquí está, y lo que necesito es agruparlos o resumirlos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más,
Patricia me dice por aquí, muchas gracias. A ti, de nada. Bueno, pues cortamos, Sergio, si no hay ninguna pregunta más. Muy bien, Ramón. Pues nada, muchísimas gracias por el webinar y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.